Hola estimados segundo medio, espero que estén bien. En esta ocasión voy a explicar la guía 2 de la unidad 2. Recordemos que estamos estudiando la fuerza, que era una interacción, ¿cierto? Que podía ser por contacto o a distancia, que provocaba dos cosas, ya sea un cambio en el estado de movimiento de un cuerpo o su deformación. En este caso vamos a estudiar el diagrama de cuerpo libre, también llamado DCL. ¿Qué es el diagrama de cuerpo libre? Es un diagrama vectorial, así que en realidad nosotros vamos a ocupar un plano cartesiano en el cual vamos a identificar las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Entonces, ¿qué me permite este diagrama de cuerpo libre? Me permite claramente ocupar las leyes de Newton, ¿sí? Que yo me voy a centrar en realidad en la segunda ley, ¿cierto? La que me decía que la fuerza era proporcional a la aceleración e inversamente proporcional a la masa. O, de una forma más concreta, que si yo aplico mayor fuerza, el cuerpo acelera más, pero si aumenta la masa del cuerpo, el cuerpo acelera menos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estudiar un cuerpo, vamos a ver todas las fuerzas que actúan sobre él, una fuerza peso, fuerza normal, roce, tensión, etcétera. Y vamos a ver si el cuerpo va a estar o no en equilibrio translacional. ¿A qué me refiero con el equilibrio translacional? Es cuando la fuerza neta, ¿sí? La fuerza neta era la suma de las fuerzas, es igual a cero. Entonces, en realidad, vamos a tomar todo lo que vimos en la guía anterior, vamos a agregar este diagrama de cuerpo libre y ¿qué vamos a hacer? Vamos a resolver ejercicios. Bueno, para explicar estos contenidos voy a ocupar la PPT que le envié a sus correos. Y ahora explico los contenidos, que en realidad es uno, que es el diagrama de cuerpo libre, porque el equilibrio de traslación en realidad nace de las leyes de Newton, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ver con el diagrama de cuerpo libre? Vamos a poder reconocer las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, ya, ya sea que esté en movimiento o esté en reposo, ¿sí? No siempre es necesario que el cuerpo esté en movimiento. Vamos a representar la fuerza usando vectores, ¿sí? Eso está claro, ya sabemos que la fuerza es una magnitud vectorial. Y luego vamos a confeccionar diagramas de fuerzas, que en realidad el diagrama de fuerza es lo mismo que el diagrama de cuerpo libre. Entonces, ¿qué es un diagrama de cuerpo libre? O diagrama de fuerza. Es un diagrama que me permite representar las fuerzas externas, eso es importante, fuerzas externas ejercidas sobre un objeto cualquiera. ¿Y qué voy a ocupar? Vectores y un plano cartesiano. ¿Por qué voy a hablar de un plano cartesiano? Porque voy a poder ver fuerzas, ya sean horizontales o verticales. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una situación cualquiera, que hay una persona que se está moviendo, ¿cierto? En este caso una especie de, es como un auto antiguo. Entonces, va a haber una fuerza peso que va hacia abajo, una fuerza normal que va hacia arriba, una fuerza motriz, que es la fuerza que realiza el vehículo para moverse, y una fuerza de roce. ¿Sí? Eso sería como el caso normal. Pero si yo ocupo un diagrama de cuerpo libre, voy a tener lo siguiente. Yo voy a ubicar el cuerpo en el centro de este diagrama, ¿sí? Aquí no colocaron los ejes, pero si yo coloco los ejes del plano cartesiano, que lo voy a hacer con verde, me va a quedar el eje Y, el eje X, ¿cierto? Y aquí el caso menos Y menos X. Entonces, ¿qué haces en el diagrama de cuerpo libre? En el centro, en el origen del plano cartesiano está el objeto, ¿sí? Y el objeto simplemente lo voy a ver como una partícula, entonces un puntito. Y voy dibujando las fuerzas. La fuerza normal que va hacia arriba, la fuerza de peso que va hacia abajo, la fuerza de roce que va hacia la izquierda y la fuerza motriz del vehículo hacia la derecha. Y tengo mi diagrama de cuerpo libre. Ahora bien, ¿qué consideraciones tengo que tener para crear un diagrama de cuerpo libre? ¿Sí? Lo más importante es que yo voy a ocupar vectores, ¿cierto? Porque estoy hablando de fuerza. Y recordemos que los vectores eran las flechas. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo veo la magnitud de las fuerzas, a mí no siempre me va a dar la magnitud de la fuerza, es decir, el valor en newton, pero si me lo dan, claramente la longitud del vector de la flecha tiene que estar en relación con el valor de la fuerza, ¿sí? Entonces, claramente, por ejemplo, si aquí me dicen que la fuerza A es mayor que la fuerza B, la fuerza A, el vector, es más largo que el vector B, ¿sí? Eso es algo bastante simple de entender. También consideraciones respecto a la posición de las fuerzas, como las dibujo en el diagrama. Por ejemplo, si yo tengo una fuerza, aquí yo tengo una caja,
y tengo esta fuerza, yo cuando haga el diagrama de cuerpo libre, simplemente yo voy a colocar aquí el objeto, o no se ve bien, disculpen, ahora, aquí está el objeto y la fuerza hacia la derecha. ¿Por qué? Porque aquí está el eje cartesiano, ¿sí? Recuerden, aquí está el Y y el X. Otra situación, por ejemplo, aquí tengo un vehículo, un auto. Entonces la normal se aplica sobre cada rueda, ¿sí? Entonces hay dos normales. Pero ¿qué voy a hacer en el diagrama de cuerpo libre? Yo la voy a sumar y voy a colocar una única normal. Y otro caso, por ejemplo, aquí ya tengo un cuerpo cualquiera que se está moviendo, ¿cierto? Me dice la velocidad. Hay veces, en vez de escribir velocidad, simplemente van a colocar el vector b, ¿sí? Entonces eso me dice que se está moviendo. Entonces en la situación real, el roce va aquí, ¿sí? Justo entre el objeto y la superficie. Pero cuando dibuje el diagrama de cuerpo libre, simplemente aquí está el cuerpo en el centro y el roce va hacia allá, ¿sí? No lo coloco entre la caja y la superficie, lo coloco simplemente donde está el centro del plano, porque recordemos que el plano cartesiano va a estar aquí. Ahí, entonces aquí X, Y. Y otra consideración que tengo que ver las fuerzas que actúan solamente sobre el objeto, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que según la tercera ley de Newton, ¿cierto? La ley de acción y reacción, cada fuerza tiene una reacción, ¿sí? Pero recordemos que las fuerzas de acción y reacción son sobre cuerpos distintos, ¿sí? Esto decía la ley de Newton. Si A aplica una fuerza B, B aplica una fuerza A, ¿cierto? Pero en sentido contrario. Pero si se dan cuenta, esta fuerza es sobre B y esta es sobre A. Y en el diagrama de cuerpo libre yo solamente me enfoco en las fuerzas sobre un objeto, ¿sí? Solo sobre un objeto. Y esto ya lo había dicho en el comienzo, yo cuando hago un diagrama de cuerpo libre voy a usar un sistema de coordenadas, ¿cierto? Un plano cartesiano que está aquí. Esto es más que nada para guiarme, ¿sí? Para que sea más ordenado y también para ver las fuerzas que van en la horizontal, en el eje X, y las fuerzas que van en la vertical, el eje Y. Entonces veamos ciertos ejemplos. En este caso tengo una persona que arrastra una caja, ¿sí? Un cajón, y lo hace con una cuerda. Entonces, ¿qué fuerzas están presentes? El peso siempre va a estar. Si tengo un cuerpo con masa, el peso va a estar siempre, ¿sí? Entonces el peso va hacia abajo. La tensión, ¿cierto? Que es la que ejerce la cuerda. Tenemos el roce, porque como el cuerpo se está moviendo, hay un roce en contra del movimiento, y la normal. Entonces, si yo lo dibujo en la situación, lo tengo aquí. Pero ¿qué va a hacer un diagrama de cuerpo libre? Voy a dibujar los ejes, ¿cierto? Aquí están los ejes. Y en el centro está la caja, ¿sí? Porque yo veo las fuerzas sobre la caja. Y dibujo cada fuerza. Tengo la tensión, la normal, el peso y la fuerza de roce. Y está listo el diagrama de cuerpo libre. Veamos otro caso. Tengo un automóvil con velocidad constante. Ya esto es importante. Entonces, tengo la situación y aquí tengo el diagrama de cuerpo libre, que aquí abajito. Entonces aquí tengo el cuerpo, el automóvil. Entonces yo voy a tener la normal hacia arriba, el peso hacia abajo, la fuerza motriz, es decir, la fuerza que ejerce el motor del vehículo, y la fuerza de roce en sentido contrario. ¿Por qué? Miren, si yo hubiera dibujado las fuerzas en el dibujo, me va a quedado, por ejemplo, el peso, pero aquí va a quedado la normal en cada rueda, ¿sí? Una fuerza de roce que va en contra y una fuerza motriz. Por eso es importante el diagrama de cuerpo libre. Bueno, aquí hay dos preguntas que voy a responder en la clase, ¿sí? Que habla sobre qué pasa con las fuerzas en el eje Y y las fuerzas en el eje X, ¿sí? ¿Cuáles son los valores? Y otra cosa que es importante que yo recalqué, que la velocidad es constante, ¿ya? Entonces yo en la clase voy a explicar ahí qué pasa, pero una velocidad constante, más que nada me dice que la fuerza neta es igual a cero, ¿ya? Por principio de inercia. Y ahora tenemos un motorista pero que acelera, clave, ¿sí? Es decir, el cambio de velocidad es distinto de cero, porque está acelerando.
Entonces, si está acelerando, la fuerza neta es distinta de cero. Es más, la fuerza neta, si la aceleración es constante, va a ser m por a. Segunda ley de Newton. Entonces, ¿qué fuerzas tengo en este caso? Generalmente siempre son las mismas fuerzas. Tengo una fuerza normal hacia arriba, un peso hacia abajo, la fuerza motriz de la moto que va hacia la derecha y el roce hacia la izquierda. Es decir, este motorista se mueve a la derecha. Y si se dan cuenta de algo, la fuerza motriz es mayor que la fuerza de roce. Y eso explica por qué está acelerando el cuerpo. Y aquí hay dos preguntas que también voy a responder en la clase, que dice qué ocurre con la fuerza normal y peso y que por qué la fuerza motriz es mayor que la fuerza de roce. Y veamos un cuarto ejemplo. Tengo un paracaidista, ¿sí? Entonces me dicen que cae con velocidad constante. Esto es muy importante. Entonces tenemos dos fuerzas. Tenemos el roce, que en este caso es el roce del aire, y el peso del paracaidista. Entonces aquí está la persona. Entonces también se hacen varias preguntas, ¿sí? Que también voy a responder en la clase. ¿Por qué no hay fuerza normal? Sí, pero recordemos que la fuerza normal tiene que ver con la superficie. Después dice, ¿por qué los vectores son iguales, el peso y el roce? Ya, algo tiene que ver esto de aquí, que la velocidad sea constante. Y después, ¿qué me dice? Cuando el paracaidista aún no abre el paracaídas, ¿cómo son entre sí el roce y el peso? Entonces tengo que recordar que por algo se ocupa un paracaídas, ¿sí? Tiene una función. Y por último, podemos construir un diagrama de cuerpo libre a partir de información. Entonces, ¿qué me dicen aquí? Un objeto está sobre una superficie plana y horizontal, de modo que recibe las siguientes fuerzas. T en la dirección X positivo, P en la dirección Y negativo, N en la dirección Y positivo y F en la dirección menos X. Entonces en realidad me están diciendo, tengo una tensión, un peso, una normal y una fuerza de roce. Y me dice que todos tienen el mismo valor. Y me piden dibujar un diagrama de cuerpo libre. Entonces, ¿qué tengo que recordar? Que yo voy a ocupar un plano cartesiano. Entonces, en el centro del plano tengo el objeto y dibujo las fuerzas. En este caso voy a tener aquí la tensión, aquí el peso, aquí la normal y la fuerza de roce. Entonces también dejo un par de preguntas que voy a responder en la clase que dice si el objeto está o no en movimiento. Y después me dice puede estar en reposo. Lo que es clave aquí es principio de inercia. ¿Sí? Y con eso les puedo dejar el cuestionamiento, ¿sí? Para que puedan responderlo. Y por último, un resumen, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que recordar? Que claramente las fuerzas, como son magnitudes vectoriales, yo voy a ocupar flechas, ¿sí? Voy a ocupar vectores para representarlas. Otro punto es que sin importar dónde yo aplique la fuerza, siempre voy a ocupar el centro de masa del objeto, ¿sí? Por eso, cuando yo hacía el plano cartesiano, yo colocaba el objeto en el centro del plano cartesiano. Eso es el centro de masa. Además, que en el diagrama de cuerpo libre, ¿cierto? Diagrama de fuerzas, yo solamente tengo que ocupar las fuerzas que actúan sobre el objeto, no las que ejerce el objeto. Si esto lo hablan respecto a la tercera ley de Newton. Y lo otro que es como la definición como tal, que el diagrama de fuerzas es un esbozo simple que me permite estudiar el comportamiento de un cuerpo. Entonces con esto yo voy a poder ver si el cuerpo se mueve con velocidad constante, si está en reposo, si está acelerando, si está en equilibrio translacional, etc. Bueno, esa es la explicación del contenido. Sí, este es un contenido, es poco concepto, sí, es más ejercitación. Por lo tanto, es importante que puedan asistir a la clase del próximo lunes, porque ahí voy a hacer muchos más ejemplos. Ahora les explico la guía. Les presento la guía. Tiene 24 puntos y se entrega el viernes 13 de noviembre. Y es la guía 2 de la segunda unidad. ¿Sí? Con esta guía terminamos la unidad de fuerza. Entonces se entrega el objetivo, la explicación del contenido, la videoconferencia que este lunes 9 de noviembre de 11 a 12 y el link para entrar. Luego está la tabla de puntajes y explicación de los contenidos. ¿Sí? Esto complementa la PPT sobre el diagrama de cuerpo libre y algún par de ejemplos. ¿Sí? Luego la actividad
que tiene dos partes. La primera parte es realizar el diagrama de cuerpo libre en cada caso. ¿Sí? Tengo 6 situaciones y tengo que confeccionar el diagrama de cuerpo libre para cada una de ellas. Cada situación tiene 2 puntos, haciendo un total de 12. Y luego tengo 2 ejercicios de aplicación, que en realidad lo nuevo se podría decir que voy a ocupar diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? Siempre parto con un diagrama de cuerpo libre y lo otro es aplicar lo de la clase anterior, leyes de Newton. ¿Sí? Entonces, estos dos ejercicios son los más complejos porque además de hacer diagrama de cuerpo libre, tengo que ocupar muchas ecuaciones, ¿cierto? Calcular fuerza normal, fuerza de roce, aceleración, luego ocupar ecuaciones de movimiento para ver posición y rapidez. Y por último, las preguntas de autoevaluación. Bueno, eso ha sido la explicación. Cualquier duda consulta a mi correo, a mi WhatsApp y nos estamos viendo en la clase del lunes. Que estén bien, cuídense.